A continuación, queridos amigos del foro de Fuerza La Vasoriana y público en general, les leeré la carta que me dirigiera un ex testigo de Jehová de nombre Federico, que me escribe desde la Argentina. Y dice así la carta de Federico. Hola señor Franco, es un placer poder comunicarme con usted ya que lo admiro mucho por su gran conocimiento. Bueno. No hace falta que le cuente muchas cosas que viví dentro de la organización, pues usted los conoce mejor que nadie, simplemente quería comentarle 2 o 3 puntos que fueron los que me hicieron reflexionar y crearon en mí una crisis de conciencia. Yo tengo 32 años de edad y me bauticé a los 18 años. Lo que me dejó siempre pensando fue el hecho que en la Argentina, si un miembro varón no vive en el supuesto territorio de su congregación, esta persona no puede aspirar a ser siervo ministerial. Según alegan los superintendentes, son instrucciones de la central de la sociedad. Entonces para Jehová bíblicamente calificaría para el puesto una persona madura, pero para la Watchtower técnicamente no calificaría a este hermano maduro porque vive en otro territorio de congregación. Muy bíblico, ¿no? O sea, ni saben explicar qué diferencia hay con los que ya son silevos ministeriales o ancianos y luego se mudan y pueden seguir siéndolo, mientras que un testigo de Jehová razo no puede. Les pedí en una ocasión que me lo expliquen con la Biblia y me dieron a entender que estaba desafiando a Jesús y la organización de Jehová. Otra cosa que me dejó pensando fue que en muchas asambleas y en algunos anuarios se dijo que en la época de la Unión Soviética, espías de la KGB se habían infiltrado en las congregaciones, llegando a ocupar puestos de ministeriales y ancianos. Entonces, ¿qué pasa con los nombramientos por Espíritu Santo? Nunca supieron explicármelo, es como que nos programan de tal manera que hay que defender la organización, pero ¿por qué? Porque es la verdad y punto. Acá no entra lo de investigar, lo de asegurarse de todas las cosas como los de Tesalonicenses, pero para otras cosas sí, pero nadie puede atreverse a cuestionar a la sociedad. Todas estas cosas sumado a que siempre me tildaron de persona difícil de manejar o rebelde por el solo hecho de pensar independientemente y de preguntar. Ahora me estoy dando cuenta de que nadie controla la salud mental de los que llevan la delantera en las congregaciones. ¿Cómo puede ser que Jehová permita que déspotas, y hasta tipos psicópatas con una chapa de ancianos, quieran manejar la vida y saber todo lo que hace o no hacen sus feligreses, o hasta permitan daño moral a los miembros? Es obvio que Jehová no podría permitir esos daños psicológicos a las personas como si fuera su organización, pues estos tipos son unos fariseos de tiempos modernos. Yo me acuerdo que cuando empecé a estudiar con los testigos de Jehová a los 17 años de edad, por un lado pensé que me había liberado de los miedos de un infierno de fuego eterno, o una catástrofe nuclear o el miedo a la muerte misma, pero por otro lado, me sentía aterrorizado porque me metían en la cabeza la idea de qué cosa me pasaría a mí si mañana venía el Armagedón y yo no estaba saliendo al servicio de campo para predicar. O sea, me hacían verlo como un requisito indispensable para mi salvación, y resulta que ahora, 10 años después, en la página oficial de la sociedad Watchtower se contradicen diciendo que predicar no es un requisito indispensable para salvación. En fin, hace 3 años que ya no me reúno en mi congregación y conociendo sus vídeos desde enero de este año, estos me ayudaron a razonar y a ver muchas cosas. No solo corroborar sus vídeos de lo que yo venía pensando desde hace tiempo sobre la sociedad Watchtower. Bueno, me gustaría antes de terminar saber cuál es su opinión. Si estamos aún en tiempos de la gran apostasía en miras de que si esta no es la verdadera organización de Dios y las otras religiones mucho menos, aún tiene que llegar a ser elegido el verdadero esclavo fiel y discreto. Bueno, espero su respuesta, y le mando un cálido abrazo desde Argentina. En todo lo que pueda colaborar con lo que sea y con libros antiguos estoy a su disposición. Federico. Gracias por tu carta que me has enviado, dando tu testimonio acerca de tus experiencias dentro de la organización de los Testigos de Jehová. Me dice que hace 3 años que dejaste la organización, pues ya tenías desde hace tiempo una serie de dudas, una serie de interrogantes que la Watchtower no te podía contestar, y después has visto mis videos que han hecho que refuercen tus dudas, y que estos videos que yo he subido te han dado la razón a ti. Me haces una serie de preguntas y quieres que yo te responda. Bueno, con respecto al asunto que me dices que la Watchtower tiene una política con los miembros para llegar a ser ministeriales, como tú le llamas, si viene de otra congregación, ese testigo de Jehová no le dan esa oportunidad de ser siervo ministerial, porque yo me acuerdo cuando era testigo de Jehová que era política de la Watchtower que
las personas, los miembros asistieran a las congregaciones en el lugar donde ellos vivían. Es decir, si una persona era de una congregación A o vivía en un distrito que se llama A, tenían que asistir a la congregación A y no a la congregación B, que es otro distrito, otra colonia. Entonces, si bien no hay ningún principio bíblico envuelto en esto, la Watchtower tiene pues sus reglas, ¿no?, organizativas para obligar que cada hermano, cada miembro asista a la congregación del lugar donde vive y que no se mude a otra congregación de otro distrito, porque eso podría ocasionar que se congestione la congregación B, porque el miembro que vive en la congregación A no quiere asistir a la A, sino se pasa a la B. Entonces, la Watchtower tiene programadas las congregaciones en cada distrito de acuerdo a los miembros que viven en cada distrito. Y para eso edifica los órdenes de reino, pues en cada distrito o colonia diferente para los miembros que viven en esa colonia o ese distrito, o ese vecindario, digamos así. Pero cuando uno vive en un distrito o una colonia A y se pasa a una congregación que está ubicada en el distrito B, eso crea problemas, porque la congregación B está programada para tantos miembros que están registrados que viven en ese distrito. Entonces no se puede estar pasando miembros de otra congregación, de otro distrito, a otras congregaciones, porque crea pues un desbalance de miembros, uno con más miembros y otro con pocos miembros, y eso no quiere la Watchtower. Si bien no hay ningún principio bíblico envuelto, tratan de ordenar un poco la asistencia a las congregaciones que se han construido para ese fin, ¿no?, para albergar a los miembros que viven en un distrito o una colonia determinada. Así que ahí no veo, como tú dices, no veo ninguna violación de un principio bíblico, no está parado eso en la Biblia, de que algún miembro que se pasa a otra congregación se le quite el privilegio de ser siervo ministerial. Bueno, cierto, lo que tú dices, no hay ningún principio bíblico que eso lo que indique que debe hacerse así. Y bueno, como te digo, pues es una manera de organizar a los miembros para que no saturen una congregación y se quede la otra vacía, ¿no? Bueno, quizás tengan algo de razón, para eso lo hacen. Tampoco hay ninguna provisión bíblica al respecto, ¿no?, ni en pro ni en contra. La otra pregunta que me haces es, que yo veo que a ti te ha hecho dudar mucho, es los problemas de salud mental de los ancianos, ¿no? Bueno, el problema de la salud mental de los ancianos ocurre mucho en todo el mundo, de los de Jehová, en todos los países, en los Estados Unidos, donde se han hallado ancianos con serios problemas de salud mental, puesto que han tenido un pasado bien oscuro y han entrado a la Watchtower como refugio. Muchos alcohólicos, muchos drogadictos, que han entrado a la Watchtower como un refugio, como una alternativa para encontrar a Dios, para cambiar de vida, pero arrastran las taras pues del alcoholismo y de las drogas en su cuerpo, en su sangre. Entonces el hecho de que se conviertan en Dios no les va a quitar el pasado de cocaína o de heroína que han ingerido, y que su cerebro esté rayado. Yo me acuerdo que aquí en mi país, en el Perú, había un anciano que había estado internado en una clínica de drogadictos. Sí, señor, había sido drogadicto. Un muchacho que era anciano de la congregación y que estaba rayado mentalmente, muy, muy mal de la cabeza. Que inclusive me acuerdo que me contaron que un día fue a asistir a la congregación donde él era anciano para una reunión dominical donde se iba a estudiar la atalaya, y asistió desnudo, entró desnudo al salón del reino del anciano, porque estaba rayado, estaba con el cerebro pues mal, pues, salud mental, no se había percatado que estaba desnudo, ¿no? Y pues viendo su pasado médico, había estado en hospitales de drogadicción para curar a las personas de la drogadicción. Entonces la Watchtower pone pues en puestos de ancianos a gente que muestra, que puedo decirles, que llevan la delantera, pero pasan por alto el pasado de salud mental de estos miembros. Imagínense ustedes, como tú dices, que dirigen al rebaño, pues que están encargados de pastorear al rebaño, gente que está mal de la cabeza, ¿no? ¿Cómo pueden llevar bien un caso de comité judicial, por ejemplo, un anciano que tiene un pasado pues de cocainómano o heroinómano, ¿no? ¿Cómo pueden llevar bien los asuntos de la congregación? ¿Cómo pueden pastorear bien al rebaño? Gente que no está capacitada, no, gente que no es ad hoc para ese puesto, ¿no? Entonces su actitud de enfermedad mental, su proceder como enfermos mentales pueden dañar a los miembros, a la Grey, como tú bien dices.
causar abusos sobre los miembros y estar pastoreando mal a la grey, ¿no? De eso estamos de acuerdo totalmente, y es un problema que se ha denunciado mucho en los Estados Unidos, del problema de la salud mental de muchos testigos de Jehová, y que la religión de los testigos de Jehová es la que tiene más cantidad de miembros enfermos mentales dentro de sus filas. Es increíble, pero es así. Los testigos de Jehová registran mayor cantidad de enfermos mentales dentro de sus filas. Y por lo que me cuentas, Argentina parece que no es de excepción, ¿no? Ahí también los ancianos, los que llevan la delantera, tienen un pasado de enfermedad mental seria. Entonces, tú me estás diciendo algo que yo ya sabía que está ocurriendo en todo el mundo, por parte de los testigos de Jehová, cuyos miembros, una gran cantidad, tienen problemas de salud mental. La otra pregunta que me haces es con respecto a si estamos viviendo en los años de la gran apostasía, en los tiempos de gran apostasía. La palabra apostasía en términos religiosos significa abandonar una religión, una fe, una creencia. Si un testigo de Jehová se convierte al catolicismo, o un católico se convierte en testigo de Jehová, el testigo de Jehová que deja su religión anterior es un apóstata, porque dejó su religión anterior, su creencia anterior, para pasarse al testigo de Jehová. Muchos testigos de Jehová no saben que son apóstatas, no tienen ni idea que ellos son apóstatas, puesto que fueron predicados por testigos de Jehová, le tocaron la puerta y los hicieron salir de su religión. Los testigos de Jehová le tocaron la puerta para que sean traidores a su religión, incentivaron a la traición, dejar su religión anterior para que se conviertan en testigos de Jehová. Eso es apostasía. Abandonar una fe, una creencia, una religión anterior, eso es apostasía, en términos religiosos. Pero también se aplica en términos no religiosos, como aquel que abandona un gremio, un partido político, por ejemplo, que abandona un grupo. Se considera que es un apóstata del partido político a la cual él pertenecía y se ha pasado a otro partido. Entonces también se le puede aplicar el término apóstata, porque apostatar es dejar algo, salirse de algo. Y salirse de un partido político, de un gremio, de un sindicato, también es apostasía, ¿no? Apostatar es abandonar, es una palabra griega que tiene dos significados, que significa dejar algo, abandonar, salirse de algo. A salirse, y el otro es de una cosa, de un partido, de una agrupación. O sea, la palabra apostasía siempre ha existido, y es un término, en el término religioso, la apostasía siempre ha existido toda la vida, desde el primer siglo, cuando se denunció que la apostasía tenía que meterse y mezclarse en la religión. Eso ha ocurrido, pues, de la época de los babilonios, cuando las prácticas babilónicas se mezclaron con las prácticas religiosas, demostrado totalmente, ¿no? Como la mariolatría, ¿no? Que es una influencia totalmente babilónica de los asirios, que tenían a su madre, a quien ellos adoraban, que era su diosa, que era la diosa madre, que es igualito, que pasó al cristianismo. Entonces se introdujo a la religión cristiana la mariolatría. Entonces es una influencia babilónica y otras cosas más. O sea, la cuestión de apostasía ha existido en la Edad Media también, cuando muchos comenzaban a discutir, a cuestionar los dogmas de la Iglesia Católica, y fueron llevados a la hoguera, porque eran apóstatas, eran herejes, habían abandonado su fe, las enseñanzas de la Iglesia Católica, y fueron perseguidos, y fueron quemados. Y después los perseguidores mismos, los que habían sido perseguidos, formaron sus grupos, también disidentes de la Iglesia Católica, y sus miembros que los abandonaban a estos disidentes también eran quemados y también eran perseguidos. O sea, las mismas víctimas de la herejía de la Iglesia Católica, los calvinistas, por ejemplo, también tenían sus seguidores. Cuando uno dejaba al Calvino también los perseguía. Entonces estamos en la misma vaina, ¿no? Ha existido siempre la persecución, la herejía, la apostasía, toda la vida. Ahora que tú digas que estamos viendo la gran apostasía, podríamos decir que tantas religiones que existen hoy en día en la tierra, tantos grupos religiosos, y tanta gente va abandonando sus grupos religiosos para pasarse a otros, quizás podríamos estar viendo una gran apostasía, pero por la gran diversidad de religiones que existen hoy día en la tierra, son miles de sectas y cultos, religiones que existen, que hay pues mudanza, pues a cada rato se van mudando de una a otra, y el hecho de mudarse de un grupo a otro, y eso es apostasía, ¿no? Es apostatar del grupo en el cual están para pasarse a otro. Eso es apostasía, pues podemos estar viviendo la gran apostasía seguramente, porque también, como digo, hoy en día hay muchas religiones
que tienen miembros que se van mudando a otras religiones y a la vez van recibiendo gente de otras religiones, ese hecho y esa apostasía, pues después estar viendo una gran apostasía, porque existe pues mucha mudanza de miembros de una secta a otra, y como hay una gran cantidad, hay miles de sectas, entonces la apostasía se está dando a gran cantidad, pues hoy en día, seguramente por eso, ¿no? Pero que haya una gran apostasía como si fuera la gran tribulación, no, pues, ¿no? La apostasía siempre ha existido toda la vida en el ser humano, porque siempre ha existido seres pensantes, pues, cuando hay seres pensantes, pues hay gente que cuestiona las cosas, las doctrinas, y entonces las abandonan. Y el afectado, pues, cataloga al que se va como apóstata, como hereje. Esa es mi respuesta a esa pregunta. Y la otra, en cuanto a si la Watchtower es el esclavo fiel y discreto, y que parece que no lo es, dices, es cierto, no es el esclavo fiel y discreto. Porque la teoría de la profecía del esclavo fiel y discreto de Mateo 24, 45 al 47, la Watchtower lo toma como si Jesús iba a escoger a un esclavo, es decir, hacer una inspección de su esclavo para escogerlo, para que recién iniciara la obra de predicación, de anunciar las buenas nuevas del reino venidero, y que dice que eso empezó en 1919 con un grupo de cristianos ungidos o más capacitados, que habían sido fuertes tallos de trigo, que habían soportado la adversidad de Satanás, el diablo, en el año 1918-1919, y por eso Jesús los escogió, los inspeccionó y los escogió con su gloria y decreto para que recién anunciaran las buenas nuevas del reino de las naciones a partir de 1919 en adelante. ¿Qué cosa más estúpida, más imbécil que enseña una religión falsa como esta? Porque la inspección del esclavo no es para coger un esclavo para que se dedique a enseñar las buenas nuevas a las naciones y recién alimentar a los domésticos con el mensaje del Evangelio del Reino que Jesús enseñó. El mensaje del Evangelio del Reino no empezó en el año 1919. Empezó cuando Cristo vino a la tierra a anunciarlo. Fue en el primer siglo, hace 19 siglos atrás. Fue en el primer siglo. Y ahí Jesús mandó a predicar el mensaje que Jesús les enseñó a sus discípulos. Fueron los discípulos que empezaron esa obra. Y cuando recibieron el Espíritu Santo en el Pentecostés, los discípulos, más otras 200 personas que estaban con él, recibieron el Espíritu Santo. No fueron solamente de los 12 apóstoles. Fueron un grupo que estaban reunidos y recibieron esa misión de predicar y llevar adelante la obra de anunciar el reino, el mensaje que Jesús dejó. Eso no fue en 1919, eso ya había sido ya desde el primer siglo. Y de ahí empezó el anuncio de la buena nueva del reino. No, como dice la Watchtower, que a partir de 1919 Jesús escogió a un esclavo para que recién anunciara la buena nueva de las naciones en 1919. Eso es un absurdo, pues, porque eso deja a millones de personas que vieron antes de 1919 sin la suerte de haber conocido el mensaje del Evangelio del Reino de Dios, pues, cuando ya estaba totalmente escrito en la Biblia, pues, estaba anunciado ahí en los Evangelios. ¿Sí? Es ridículo decir eso, que Jesús escogió un esclavo en 1919. Entonces, ¿para qué vino en el primer siglo a hacer esa labor de anunciar sus buenas nuevas del Reino de Dios? Mejor hubiera venido en 1919, ¿no? Obvio, dos dedos de frente. Vino en el primer siglo porque fue ahí cuando empezó a anunciar la buena nueva del Reino de las naciones, para que se anunciara, y se lo dejó a sus discípulos. Y no olviden que en el 33, en el Pentecostés, cayó el Espíritu Santo sobre ellos, recién fueron ungidos con el Espíritu Santo junto con otros grupos más que los que estaban con ellos. Todos ellos recibieron el Espíritu Santo. Y empezaron esa labor de predicación, de anunciar la buena nueva del reino. Y así pues el apóstol Pablo viajaba por todas partes. Entonces, empecemos con la cabeza, ¿no? Esa obra de predicación la empezó el apóstol Pablo y Bernabé, pues, en el primer siglo. Una tontería estar diciendo, pues, que eso empezó 1919. Entonces, ¿para qué vino Jesús hace tantos años? Mejor hubiera venido en 1919 para coger a un esclavo, que hubieran sido el equivalente a los 12 apóstoles, pues, cogerlo en 1919 para que recién en 1919 anuncie la buena nueva de esa nación. Qué religión más estúpida, ¿no? En realidad, la profecía de la inspección del esclavo tiene que ver con las palabras de los talentos. De ese hombre que se fue de viaje a un lugar muy lejano y dejó una tarea a sus esclavos, y Jesús regresaría en cualquier momento para inspeccionarlos si habían cumplido lo que él les había dejado como tarea, y les iba a recompensar o castigar. Eso es todo. Entonces, el esclavo todavía no ha sido inspeccionado. Jesús no ha vuelto. Jesús tiene que volver de ese largo viaje que realizó hace 19 siglos. Tiene que volver para hacer una inspección de su esclavo. Si éste ha hecho durante estos 19 siglos lo que él encomendó hacer. Y va a ver qué esclavo ha sido bueno y cuál ha sido malo. Entonces, no es para coger un esclavo para que recién anuncie la buena nueva de las naciones, sino es una inspección para saber quién ha cumplido la misión de anunciar la buena nueva de las naciones. Desde el primer siglo, cuando Jesús anunció la buena nueva del reino. Y ahí sabrá qué esclavo ha sido fiel y cuál ha sido discreto.
No para escoger un esclavo para que recién anuncie la buena nueva de las naciones. Eso es una estupidez, es una doctrina falsa, una mala interpretación, una mala exégesis del texto de Mateo 24, 45 al 47. Es una pésima exégesis, es hasta las patas. Porque es una religión falsa que está dirigida por un grupo de ungidos que no están parados en la Biblia. Y Jesús viene a inspeccionar justamente después de la gran tribulación, como dice el texto bíblico, que inmediatamente después de la gran tribulación el sol será oscurecido, la luna no dará su luz, las estrellas caerán de cielos y los poderes de los cielos serán sacudidos, y luego verán la señal del Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo con gran poder y gran gloria. Por el cual la Watchtower nos está exhortando que estemos alertas, vigilantes a ese evento de Jesús viniendo en las nubes del cielo con poder y gran gloria. Por eso dice Mateo 24, 42, manténganse alerta, porque no sabe en qué día viene su Señor. Manténganse alerta, alerta. Y la Watchtower sigue insistiendo con este mensaje de keep on the watch, manténganse alerta, porque Jesús viene. Y el texto de Mateo 24, 43 dice que si el amo de casa se mantuviera alerta, no dejaría que el ladrón robara su casa. Después pasa el 44, por lo pronto manténganse listos porque a la hora que ustedes no saben viene su Señor. Y recién viene el 45. ¿Quién es pues ese esclavo fiel y discreto que el Señor cargó sobre su doméstico para alimentar a su debido tiempo? Y para ver si ha sido fiel o ha sido indiscreto. Para compensarlo o castigarlo. Ese es todo el asunto. Jesús viene después de la gran tribulación en la nube del cielo con poder y gran gloria, por el cual estamos todos alerta y vigilantes a la segunda venida de Jesús. ¿Para qué cosa va a hacer Jesús? Como ladrón en la noche que viene de sorpresa, por el cual debemos mantenernos vigilantes para que no nos sorprenda Jesús. Es porque va a inspeccionar quién ha sido el esclavo fiel y cuál ha sido el esclavo indiscreto. Eso está para después de la gran tribulación. Definitivamente, no hay duda de eso. Y jamás pudo ocurrir antes de ella, en 1919, que es una estupidez, una ridiculez que sea en la ciudad de Watchtower, porque es una religión falsa. Entonces, Federico, ya has entendido muy bien que la selección del esclavo es un evento que todavía no se ha cumplido, es una profecía que está por cumplirse y está ubicada después de la gran tribulación, después que se vea la señal del Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo con poder y gran gloria y sus ángeles con él. Y es Jesús que se sentará sobre su trono de gloria, sobre sus enemigos, se sentará sobre sus enemigos y hará la separación de las ovejas y de las cabras, y ahí hará la inspección, o como la Watchtower la llama juicio, ¿no? Porque en realidad no es un juicio, es una separación simplemente de las ovejas y de las cabras. Y eso va a ser para después de la gran tribulación. Y ahí escogerá y verá qué esclavo fue fiel y discreto, y se cumple pues la parábola de los talentos cuando Jesús vuelve y les pide cuentas a sus esclavos si hicieron lo que él les encomendó hacer antes de partir al cielo en el primer siglo. Ese es todo el concepto de la selección del esclavo fiel y discreto. Jesús todavía no ha hecho esa separación de esclavo fiel y discreto, no sabe quién es porque tiene que venir y ver quién ha sido fiel y quién ha sido indiscreto, y recién lo va a poder terminar cuando vuelva. Por lo pronto todos son esclavos. La Biblia habla que todos los discípulos de Jesús que hacen la labor de predicación y son cristianos de verdad son esclavos del Señor, esclavos. Entonces, en principio, todos son esclavos buenos del Señor, pero vamos a ver quiénes han sido en realidad, y eso lo va a determinar Jesús cuando vuelva y haga su inspección, su auditoría. A ver, ¿qué esclavo ha sido fiel y cuál ha sido indiscreto? O cuál ha sido infiel, perdón. ¿Cuál ha sido fiel, cuál ha sido infiel, cuál ha sido discreto y cuál ha sido indiscreto? Eso lo va a saber Jesús cuando venga a tomar cuentas a cada uno. Así que ya te responde esta pregunta. El esclavo todavía no ha sido escogido, no ha sido inspeccionado por Jesús. Es un evento para el futuro, una profecía para el futuro, mi estimado Federico. Bueno, agradezco mucho tu carta y espero haberte contestado tus dudas y que haya despejado los cuestionamientos que me has hecho, que quería saber con los temas que te acabo de mencionar, respondiendo a tus preguntas. Yo te sugiero que sigas viendo mis videos, porque ahí te vas a enterar de más cosas de la Watchtower, y si puedes, revisa todos mis videos antiguos en la cuenta de Fuerza de la Soriana, que son ya como más de 1600 videos que tengo ahí subidos en esta cuenta de Fuerza de la Soriana. Trata de verlos todos porque tienen temas tan interesantes que te vas a llegar a convencer 200% que la Watchtower nunca fue la religión verdadera.
Y si puedes ver los videos de Lavasori que son más antiguos, en la cuenta de Lavasori, también sería provechoso que los veas, porque tiene más información de estos temas que no los toco en Fuerza Lavasoriana, sobre todo de la época de Russell y Rutherford. Bueno, te agradezco otra vez por tu amable carta y me alegro que te haya salido de la Watchtower, porque ya eres uno menos, eres un tonto útil menos para la Watchtower que trabajaba gratis para ella, para enriquecerla con tu trabajo gratuito en el servicio del campo. Ah, y me hiciste otra pregunta más que me acabo de olvidar, que tengo que contestártela. Me dices tú que la Watchtower antes enseñaba pues que era un requisito indispensable el ir a predicar, salir al servicio del campo para hacer la predicación, y que era un requisito indispensable para la salvación, y que esa fue una enseñanza de muchos años, y que últimamente la Watchtower está publicando en la página web de jw.org, en la introducción de esta página web, o en las revistas últimas de la Atalaya, que la predicación de casa en casa no es un requisito indispensable para la salvación. Y tú estás cuestionando y reclamando ese detalle de cómo es posible que haya enseñado por tantos años que este era un requisito indispensable para salvarse, el salir a predicar de casa en casa, y que al final de cuentas digan que no es así, pues, que no es un requisito indispensable, después de haber enseñado por tantos años que sí lo era. Claro, es una manipulación, pues, asustar a la gente diciendo que si Jesús viene o viene el Armagedón y no te haya predicando de casa en casa, estás frito, no te salvas, ¿no? Entonces es manipulación. El miedo siempre ha sido la táctica de la Watchtower, poner dibujos en las revistas, en los libros, de un Armagedón de destrucción, destruyendo todos los malvados, que los malvados van a estar destruidos, muertos sobre la tierra, y se van a servir de abono para la tierra, y que los de Jehová que hayan sido fieles tienen que encargarse de sepultar los cadáveres, y ponían unos dibujos realmente terroríficos para manipular la mente de Jehová, para advertirles que para no acabar destruidos junto con las religiones falsas, tenían que ir al servicio a predicar de todas maneras, para que después digan que eso no es un requisito indispensable para ser salvo. Bueno, eso me hace acordar también que hace unos años la Watchtower decía que era labor del testigo de Jehová salir a predicar justamente para atraer a la gente al arca de salvación moderna que era la sociedad Watchtower, o que es la Watchtower, el arca de salvación moderna, esa arca de Noé antitípica que existió, que usó Noé y construyó Noé para meter a su familia, para protegerlos del diluvio que se venía, y se había preparado de antemano construyendo esta arca de salvación para que entrara toda su familia en el arca y pudieran salvarse del diluvio. Y que la Watchtower es esa prefiguración del arca antigua de Noé, que es el arca de Noé moderna, la ciudad Watchtower, y que era obligación de Jehová salir a predicar para tener gente al arca de salvación que era la Watchtower, para que se hicieran de Jehová, ingresaran a la organización que es el arca de Noé moderna, para que pudieran salvarse. Y ese era el concepto, la razón para salir al servicio, para tener gente al arca moderna, al arca de Noé moderna, la sociedad Watchtower, que deberían entrar ahí los predicandos, los miembros nuevos, para que se pudieran salvar. Pasando los años, no mucho tiempo después, casi por el mismo año, la Watchtower hace un viraje de 180 grados, diciendo que atribuir la salvación a una persona en particular, a una imagen o a una organización, dice, a una organización, es un pecado de idolatría. Es decir, atribuir la salvación a una religión determinada, a una organización religiosa, es idolatría, al igual que atribuir la salvación a una persona X o a una imagen. Eso es idolatría, cualquiera de las tres. Lo que la Watchtower estaba diciendo era que ella estaba pues incentivando la idolatría al publicar en sus revistas que para obtener la salvación era necesario traer a las personas a la organización de la Watchtower Sociedad Anónima, que era el arca de Noé moderna, para que se pudiera salvar. Y la Watchtower estuvo cometiendo pecado de idolatría al atribuir la salvación al arca moderna de salvación, que es la sociedad Watchtower Bible and Tract Society, y que dentro de ella se podía obtener salvación. Y la Watchtower estuvo pues inmersa en pecado de idolatría al publicar eso en su revista de la Atalaya. Es lo mismo que lo que tú me estás contando, que ha sido para ti un tropiezo, de cómo la Watchtower se desdice después de haber enseñado algo por tantos años, diciendo que era necesario salir a predicar de casa en casa para salvarse. Y después dicen que no es así, que no es necesario.
Entonces comprendo tu desilusión, como también fue desilusión de lo que te acabo de explicar, del concepto qué cosa era idolatría, y enterarse de los testigos de Jehová que estuvieron inmersos en el pecado de idolatría al salir a predicar de casa en casa para que la gente entrara al arca moderna de salvación, la organización Watchtower. Entonces los testigos de Jehová estuvieron predicando de casa en casa para que la gente fuera idólatra y entrara a la organización de la Watchtower para salvarse. Bueno, Federico, espero que ya haya respondido a todas tus preguntas. Creo que no ha quedado ninguna en el tintero. Y te recomiendo, como te he dicho, que sigas viendo mis videos de Fuerza La Soriana, los que he publicado en el pasado, que son ya más de 1600, y los que seguiré publicando en el futuro para que te enteres de nuevas cosas, para que estés bien empapado de las falsas enseñanzas de la Watchtower, sus contradicciones, de lo que enseñan en el pasado, de las últimas noticias con respecto a los abusos sexuales que se están descubriendo en Australia, por ejemplo. En Australia se ha descubierto que durante los últimos 70 años, desde el año 1950, bueno, los últimos 65 años, ha habido más de 1000 casos de abuso sexual en Australia, que la Watchtower ocultó y lo mantuvo en secreto para que no crear un, como dicen ellos, escarnio a la organización de Jehová, y que para no manchar la organización de Jehová, instruyó a los ancianos a mantener en secreto y no denunciar a las autoridades los casos de abuso sexual dentro de los testigos de Jehová, para mantener incólume la imagen de la organización, en forma hipócrita, ¿no? En forma hipócrita, para hacer creer al mundo que la Watchtower no existían estas clases de pecados abominables, ¿no? Hipócritamente. Y eso les ha ocasionado pérdida de millones de dólares por demandas de abuso sexual que la Watchtower debió reportar a la policía y no lo hizo. Están pagando ahora las consecuencias de sus directivas que ellos pensaron que iban a ser las mejores para la organización de Jehová, y al final han sido las peores, puesto que ha descapitalizado tremendamente a la Watchtower al tratar de zanjar fuera de corte muchos casos de abuso sexual para no entrar al escándalo público, y la Watchtower ha saldado problemas de víctimas de abuso sexual fuera de corte con sus abogados, a sotoboche, calladito, con la condición de no hablar, que la víctima no hable del asunto, que reciba su platita, sus 2 palos verdes, son $2 millones o hasta más, para que no denuncie su caso a las autoridades o pase a mayores, para que no se haga un escándalo en los diarios periodísticos, en la televisora, ¿no? Y mantener hipócritamente la imagen de la organización de la Watchtower como la única religión verdadera, donde no existen estas clases de pecados abominables. Bueno, eso es todo, Federico. Gracias por escribirme nuevamente, y sigue viendo mis videos, pues, y cuando quieras yo te invito a que participes en el foro de Fuerza de la Basoriana, que ingreses ahí y des tus comentarios, tus opiniones, porque hay testigos de Jehová que te van a escuchar, y tú, como has sido testigo de Jehová, va a ser muy importante que tú des tu testimonio de tus experiencias dentro de la Watchtower en Argentina, donde dices ser. Yo te creo que tú debes ser argentina, aunque escribes no como argentino, escribes como si fueras venezolano, fueras mexicano. No te veo el acento, cuando escribes no te siento el acento argentino ahí. Otros argentinos me escriben con el che, que el vos, ¿no? Y términos que tú te das cuenta que es un argentino, y tú no usas los términos, usan los argentinos, quizás porque te has pulido en el español, pero da la apariencia que no fueras argentino. Quiero decirte eso, ¿no? No estoy negándolo, solamente estoy diciendo qué es lo que yo noto, ¿no? Te agradezco nuevamente, y entonces será hasta la próxima, y te invito pues a que participes en Fuerza de la Basoriana, para que cuando aparezca un testigo de Jehová por ahí, tú puedas rebatir y darle de tu experiencia personal, o decirle no es así porque yo fui testigo de Jehová y sé que esa fue asá, ¿no? Entres a intervenir de esta opinión, ¿ya? Gracias, y será hasta cualquier momento.